Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dante Melgar, director de Iniciativa Resustenta, creadora del sistema de medición de impacto Harvest System. Hoy les voy a hablar acerca de algunos de los errores en la medición de impacto para que puedan entender qué sí es la medición de impacto y cómo transformar esa medición de impacto en resultados de negocio. Miren, uno de los errores más comunes es que confundimos los datos con impacto. Por ejemplo, una organización dice, dimos 3,000 consultas médicas en nuestro programa de atención médica, ¿no? Un laboratorio médico, un hospital o una empresa que tenga como tema la salud, dice, dimos 3,000 consultas médicas. Eso no es impacto, es un dato. Pero también pueden decir, el programa aumentó el sentido de pertenencia de los empleados. El programa hizo que la gente estuviera más contenta. Eso tampoco es impacto, esos son datos, esos son cualitativos, ¿no? Son a través de una encuesta de percepción. Entonces la gente puede usar muchos sistemas de recolección de datos. Pueden hacer encuestas, pueden hacer conteos, ¿no? Hay muchísimas técnicas para la recolección de datos. Y los datos son pues a nivel descriptivo y que no reflejan el impacto real que se está teniendo. El impacto solamente se puede conocer a través del análisis de los datos. O sea, solamente si tú analizas esos datos y ves la correlación de variables en un cuadro que se conoce como cuadro de operacionalización de variables, porque te ayuda a identificar en qué categoría hay determinadas variables que son directas o indirectas y cómo están esas variables afectando tu categoría. Solamente así es como puedes construir indicadores mucho más predictivos de medición de impacto. Pero el impacto no lo conoces sino hasta que analizaste esos datos. Tienes que analizar tus datos cuantitativos, tus datos cualitativos y las variables que están impactando esos datos. Ese análisis tiene una particularidad. No puede ser efectuado por una máquina o no puede ser efectuado por una metodología, un sistema, ni siquiera por inteligencia artificial. Todas esas herramientas sirven muchísimo y te ayudan al investigador a hacer un análisis mucho más profundo. Pero también lo que realmente es importante es que el investigador que realiza el análisis puede tener experiencia o no puede tener experiencia y esa variable impacta muchísimo en la medición de impacto. ¿Por qué? Porque está el criterio subjetivo que se conoce. Entonces el investigador puede analizar una variable y si no tiene experiencia o es una persona joven o es una persona adulta y que ha vivido en esas circunstancias o que no tiene un acercamiento con eso, su comprensión de la realidad social va a ser más limitado o más amplio. Entonces mucho determina el que tengas un análisis de impacto más predictivo, el alcance de procesos racionales de análisis que pueda llegar a efectuar con una complejidad menor o mayor el investigador que lo está realizando. Entonces, primero entender que el impacto no son datos. O sea, las compañías usan los datos y eso puede usarse como marketing social. Eso es válido, súper válido, ¿no? Que las compañías usen esos datos para hacer marketing. Pero hay que diferenciar el marketing del verdadero análisis de impacto. Que en el impacto puede haber cosas positivas y cosas negativas. Entonces, hasta que tú no comprendes todo el espectro sociológico de eso, puedes entender cuál es el verdadero impacto que estás teniendo. Entonces, cuando hablamos de indicadores económicos, los indicadores económicos tienen un impacto a nivel negocio, pero tienen otro impacto a temas sociales y temas ambientales. Entonces, el triple bottom line debe estar contemplado en el análisis de impacto, independientemente de la categoría que sea. Números de negocio, ventas, medio ambiente, derechos humanos, prácticas justas, asuntos de consumidores, gobierno corporativo, en cualquiera de los ámbitos. Nosotros usamos mucho las categorías de ISO 26000 que nos permiten crear un sistema de gestión. Y ese sistema de gestión hace mucho más fácil el análisis de los datos. The Harvest System tiene esta particularidad que ofrece muchos datos y muchos insumos para el análisis. El análisis ya entonces sí puede ser efectuado por una persona que tenga una inteligencia pues clara,
puede hacer un análisis y lo va a hacer a veces de manera muy predictiva. Pero obviamente si tienes herramientas sociológicas y conoces el estatus, el rol, o sea, esos conceptos sociológicos que te permiten hacer una correlación de variables mucho más profunda, más rica, ¿no? El momento histórico, el momento económico, el punto de inflexión político. O sea, puedes hacer uso de todas esas herramientas y esas las metes como en una licuadora, por así decirlo, y lo que resulta de ahí ya puede ser un impacto. Entonces sí es bien importante el entender que el análisis, hice mala analogía porque no es necesariamente una licuadora saldría todo revuelto. En este caso es más bien como un organizador de información y te organiza, es el efecto contrario, te organiza perfectamente bien cuáles son los impactos que tiene cada categoría de intervención y cómo lo están afectando las variables. Para que tú puedas hacer dos cosas. Primero, usar toda esa información como un insumo más rico para tus campañas de marketing empresarial o de marketing social. Y por otro lado, te permite tomar decisiones para corregir cosas o mejorar lo que estás haciendo. Que ese es el poder de la información. The Harvest System es la herramienta más poderosa que se haya diseñado hasta el momento en temas de medición de impacto en programas de responsabilidad social, empresarial y de organizaciones de la sociedad civil. Te permite tener muchísima información y además capitalizarle el negocio. Yo soy Dante Melgar y pues estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan con respecto a los temas de medición de impacto. Un abrazo afectuoso.